Descubre el poder oculto de la sabiduría nocturna. 5 claves transformadoras para tu vida increíble. Carmen se sentó en la pequeña mesa de la sala, iluminada apenas por una lámpara tenue. Frente a ella, el viejo diario de su abuela la miraba, sus páginas amarillas aguardando un susurro del pasado. A simple vista, era un objeto olvidado, pero en su interior guardaba un universo de valentía y sueños, siempre postergados. En ese momento de silencio, el eco de su vida la asfixiaba. 42 años, madre soltera de 2 hijos, y un futuro que parecía desvanecerse como el humo. Su despido del consultorio médico había sido el golpe final. La lógica le decía que debía estar ahí, para sus hijos, pero su corazón pulsaba con un deseo reprimido: estudiar medicina. La presión constante de ser madre la mantenía atrapada en una red de responsabilidades y dudas. Era como estar en la playa, rodeada de olas que empujan y tiran, sin poder encontrar el momento adecuado para zambullirse. Los recuerdos de su infancia, de ser la chica lista del salón, la perseguían. Sin embargo, la voz interna que antes la motivaba ahora susurraba que no era suficiente. ¿Qué piensan de mí?, se preguntaba. La incertidumbre se convertía en un monstruo en su pecho. Lo que alguna vez fue un fuego interno, ahora era una brasa apagada. Mientras hojeaba el diario, sus dedos se detuvieron en una frase escrita en un agrio puño: la verdadera sabiduría se encuentra en la perseverancia. Su abuela había enfrentado desafíos inimaginables en su tiempo, luchando por su posición en un mundo que intentó silenciarla. Carmen sintió que las palabras vibraban con fuerza en su mente, pero, ¿acaso podía ella ser tan valiente? La voz de su abuela competía con el ruido de la inseguridad. No puedes dejar que el juicio de los demás determine tu valor, resonaba en sus oídos, pero el miedo a fracasar, a ser rechazada nuevamente, la llenaba de angustia. El primer intento de regresar a la universidad se sintió como una montaña imposible de escalar. Aquella sala, repleta de rostros indiferentes, la miraba como si fuera una intrusa. Se cuestionó si su pasado académico contaba algo, si el sacrificio valía la pena. No tengo recursos, no tengo apoyo, y lo más aplastante, no sé si puedo, pensaba mientras su aire se encogía. Cada mirada, cada murmullo, le recordaba que las mujeres de su entorno necesitaban ser más que solo madres, pero a la vez, ese entorno le decía que no había lugar para sueños. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La transformación no es sencilla. A menudo, Carmen se encontraba paralizada por el temor, sentía que avanzar significaba dejar atrás lo conocido. El recuerdo de su abuela, su fuerte espíritu, se desvanecía, y el peso del que dirán la hundía. La lucha por sus propios sueños se volvía una carga pesada, y sus hijos, al ver su angustia, comenzaban a preguntarse si su felicidad era realmente un lujo que podían permitirse. Cada logro personal le parecía un conflicto, una batalla entre ser madre y ser mujer. El momento decisivo acechaba. Una carta de la universidad llegaba con la promesa de un futuro brillante y la posibilidad de enfrentar a quienes nunca le dieron una oportunidad. Con el corazón golpeando su pecho, Carmen se enfrentaba al abismo de la elección. Podía arriesgarlo todo por su futuro. La balanza se inclinaba entre sus deseos y el pálpito de su familia. Mientras la incertidumbre pesaba en su alma, la pregunta latía más fuerte que nunca: ¿tendría la fuerza para romper las cadenas que la mantenían atada, o el miedo la consumiría? La noche, silenciosa pero cargada de promesas, se convertía en su escenario más desafiante. La mañana siguiente, Carmen despertó con una mezcla de expectativa y temor. La carta seguía en su mente, como una brújula que apuntaba a lo desconocido. Decidió que ese día sería diferente. Sin embargo, la rutina la envolvía como una neblina densa: despertar a los niños, preparar el desayuno, asegurarse de que estuvieran listos para la escuela. En medio de ese torbellino matutino, sentía la presión del tiempo, cada minuto una agujereada en el esqueleto de su futuro. Mientras se movía por la cocina, sus pensamientos viajaban lejos. La imagen de su abuela, luchando por una vida digna en tiempos difíciles, se proyectaba en su mente. ¿Qué haría ella en mi lugar?, se preguntó repetidamente. Carmen había crecido con historias de coraje, de la lucha de su abuela contra las adversidades, y ese legado ahora le pesaba en el alma como un compromiso no cumplido. Sin embargo, en su mente aún resonaba la duda: ¿seré suficiente? Fue entonces que, mientras preparaba un sándwich, recordó una conversación que había tenido con su amigo Pablo, un joven apasionado por la tecnología. Él le había dicho una vez: a veces,
hay que arriesgarse a ser vulnerable para avanzar. La frase se instaló en su conciencia como un mantra. Con esa idea germinando, se propuso hacer un pequeño cambio en su día. En lugar de dejar que el miedo a lo que pensaran los demás la dominaran, decidió confrontarlo. Tras llevar a los niños a la escuela, Carmen se dirigió a un café donde había un grupo de estudiantes de medicina. En el pasado, habría evitado ese lugar, pensando que no encajaría. Esa mañana decidió ser valiente. Aun con el corazón en un puño, entró, la campana de la puerta sonó y, con cada paso, sentía la adrenalina fluir por su cuerpo. Las conversaciones, aullidos de pasión por el conocimiento y la medicina, despertaron algo en ella. Se acercó a una mesa donde un par de estudiantes discutían sobre biología. Carmen se sintió como una observadora, una sombra que estaba a punto de dejar de serlo. Sin poder contenerse más, les preguntó sobre su experiencia en la universidad. La respuesta fue un torrente de entusiasmo y consejos, y aunque sintió un golpe de inseguridad ante sus conocimientos, algo en su interior comenzó a iluminarse. La vulnerabilidad que tanto temía empezara a convertirse en su fortaleza. A medida que avanzaba esa mañana, cada interacción se parecía más a un hilo que tejía una nueva narrativa en su vida. Carmen comenzó a anotar mentalmente todo lo que quería aprender, y a cada paso que daba, la confianza iba reemplazando al miedo. Fue en ese momento, frente a un café humeante y rodeada de futuros médicos, que le surgió una revelación: si bien otros habían tenido sus propios caminos, eso no significaba que su viaje no fuera válido. Al contrario, su experiencia como madre podría ofrecer una perspectiva única. Cuando regresó a casa, las risas de sus hijos la recibieron en la puerta. Se sentía diferente, como si hubiera dado un pequeño, pero crucial, paso hacia adelante. Era así que esa noche, antes de dormir, decidió escribir en su diario. Sus manos se movían con determinación, dejando un rastro de propósitos renovados. En un rincón de su ser, Carmen había comenzado a vislumbrar el camino, aunque aún oscuro y lleno de incertidumbres. La decisión de inscribirse nuevamente en la universidad estaba ardiendo en su pecho. Sin embargo, el eco de su miedo persistía, y en el fondo sabía que debería enfrentarse a sus propios demonios primero. Al día siguiente, la reunión con un antiguo profesor que había admirado desde su juventud acechaba en el horizonte. ¿Qué me dirá?, pensaba inquieta. Estaba lista para confrontar no solo al profesor, sino también a ese crítico interno que tanto la limitaba. La hora de la verdad se acercaba, y con cada latido de su corazón, una pregunta se formaba nítida: ¿sería capaz de dar el siguiente paso? El día llegó y, con él, una ansiedad palpable. Carmen se miró al espejo, observando las ojeras que marcaban su piel, señales de la lucha interna que libraba. Sin embargo, había algo distinto en su mirada, una chispa de determinación que no había estado ahí antes. Había decidido que el miedo y la inseguridad no tendrían cabida hoy. Al llegar a la universidad, el aire fresco llenó sus pulmones, y el bullicio de estudiantes y docentes la envolvió en una atmósfera vibrante de aprendizaje. Cada paso que la conducía hacia la oficina del profesor Severo pareció un eco de su decisión. Ella no estaba allí solo para escuchar palabras, sino para reclamar su lugar en el mundo del conocimiento. Al ingresar al despacho del profesor, un espacio abarrotado de libros y diplomas, sintió que la habitación le daba la bienvenida. Severo, un hombre de estatura imponente con una mirada suave y sabia, la observó con interés. Carmen, ha sido mucho tiempo, dijo sonriente, pero ella no podía evitar sentir el peso de su mirada en forma de juicio. Se acomodó en una silla, y con cada intercambio de palabras, sus nervios comenzaron a desvanecerse y a transformarse en una conexión genuina. Carmen compartió sus inquietudes, sus sueños olvidados, e incluso sus temores acerca de regresar a estudiar. Al escucharla, el profesor asintió lentamente, validando sus sentimientos, pero al mismo tiempo desafiándola. ¿Y si en lugar de ver el camino como una carga, lo miras como una oportunidad?, le preguntó, y esas palabras resonaron en su mente como un trueno. La vulnerabilidad que había elegido abrazar se estaba convirtiendo en su fuerza principal. Estaba buscando en su interior y, a medida que cada palabra fluía, sentía que se liberaba. La conversación se tornó más íntima, y la conexión con su antiguo mentor la iluminó con claridad. Severo había sido testigo de tantos estudiantes que habían superado sus dudas, y su palabra se convirtió en un bálsamo para el alma de Carmen. Habló sobre los desafíos que había enfrentado durante su propia vida académica, sus fracasos y aprendizajes, como si cada tropiezo hubiera sido un paso hacia su crecimiento. Vuelve a intentarlo, le aconsejó el profesor con una voz firme. El camino nunca es recto, pero si no das el primer paso, jamás lo sabrás. Esas palabras hicieron eco en su mente, y esa noche, mientras en la cama reflexionaba, se dio cuenta de la verdad que encerraba. La siguiente mañana, el eco de la oficina del profesor aún resonaba en su ser. Carmen decidió dar un paso más allá. Se preparó para la interfaz en línea de la aplicación de inscripción de la universidad. Sus dedos temblorosos navegaron por las secciones, y cada clic representaba más que un formulario.
Era el comienzo de algo mucho más grande y transformador. Sin embargo, en la última pantalla, el cursor se detuvo, y una oleada de dudas vino a inundarla nuevamente. ¿Era realmente el momento correcto? ¿Podía? A medida que la presión del miedo regresaba, Carmen recordó las palabras del profesor y su propia lucha con el miedo. El tiempo no se detendría, seguiría siendo su peor enemigo. Tenía que confrontar aquí y ahora lo que la había estado limitando. Con decisión, apretó el botón de aceptar, enviando su solicitud. En ese instante, Carmen sintió que el aire se le escapaba, pero también había una chispa en su interior que comenzó a crecer. Había dado un paso decisivo, pero todo lo que había hecho hasta ahora solo era el principio. Al día siguiente, un mensaje inesperado llegó a su bandeja de entrada. Felicidades, has sido admitida en el programa. Su corazón se detuvo momentáneamente. La realidad estaba tomando forma, y con ella, la posibilidad de un futuro nuevo y genuino. Pero a medida que la emoción se enroscaba a su alrededor, una nueva preocupación emergía: el sistema de apoyo familiar, la inversión de tiempo y esfuerzo que lo lograría del todo, y la lucha interna que necesitaba seguir enfrentando. Su viaje apenas comenzaba, y cada paso en adelante parecía más desafiante que el anterior. La incertidumbre se instalaba en su mente, insistente y poderosa, y en el fondo de su ser, una inquietud persistente crecía: ¿estaría realmente preparada para la batalla que se avecinaba? Como en un viejo rompecabezas, cada pieza de su vida estaba comenzando a encajar, pero algunas aún podían no tener sentido. Carmen sabía que lo que se venía podría cambiarlo todo, pero solo si estaba dispuesta a desafiarse aún más. Podía comprometerse con su propio potencial, a pesar de los vientos en contra. El verdadero desafío apenas asomaba en el horizonte, y en su pecho, un nuevo manto de dudas desafiantes estaba por desplegarse. Carmen se despertó esa mañana con una sensación encontrada. La emoción de su reciente admisión se mezclaba con el miedo a lo desconocido. Era un día nuevo, y aunque sabía que debía comenzar a prepararse para las clases, su mente se encontraba enredada entre la esperanza y el desasosiego. Se levantó de la cama con determinación, decidida a enfrentarlo con valentía. Cada pequeño paso que tomara, pensaba, podría ser el desbloqueo de un potencial que había mantenido oculto demasiado tiempo. Se preparó para salir, pero no sin antes insistir en añadir un toque especial a su atuendo. Había algo en ello que simbolizaba su nueva etapa, una blusa de colores vibrantes que había guardado para ocasiones significativas. Al mirarse al espejo, se sintió diferente, con un peso menos, como si la blusa también llevase consigo parte de sus dudas. Al salir de casa, el mundo exterior la saludaba con luces y sombras, cada una representando un reto o una oportunidad. Carmen se dispuso a programar su día. La universidad estaba lejos, así que utilizó el tiempo del viaje para repasar mentalmente lo que haría ese día. Se sentó en un autobús lleno de estudiantes, cada uno inmerso en su propio universo. Miró a su alrededor y notó que algunos estaban ansiosos, otros alegres y otros perdidos. Se dio cuenta de que no era la única frente a un nuevo comienzo. Esa conexión momentánea la llenó de fortaleza. Al llegar y atravesar el campus, se encontró con el bullicio de una actividad que antes le había parecido abrumador. Hoy, sin embargo, la percibió como un himno de posibilidades. Cada conversación que escuchaba y cada grupo de estudiantes la empujaban un poco más hacia adelante. Sin saberlo, comenzaba a actuar de manera diferente, sonreía más, buscaba miradas y sentía que pertenecía. El primer día de clases fue tan heterogéneo como había anticipado. Las materias variaban en profundidad y rigor, y, aunque en ocasiones se sintió desubicada, pronto empezó a darse cuenta de que cada tema abierto a discusión lo era también para su propia vida. Las intervenciones de los profesores resonaban en su interior, eran sabidurías que retumbaban, preguntas que la urgían a explorar más allá de su zona de confort. Esa noche, después de sus primeras clases, volvió a casa con el ánimo inquieto. Tenía un viejo cuaderno en el que había anotado, años atrás, ideas sobre su futuro. Al abrirlo, las palabras parecían susurrarle desde el pasado. Carmen, ¿eres realmente capaz? Las dudas surgieron de inmediato, pero en lugar de desalentarse, se sintió impulsada. Era hora de reencontrarse con esos sueños y repensar su trayectoria. Escribió bajo la luz tenue de su lámpara, estableciendo metas. Pero más que plazos o objetivos, reconoció la importancia de identificar sus propios valores, aprendizaje, autenticidad y resiliencia. Mientras llenaba las páginas, sintió que algo se desbloqueaba en su interior. Había un poder en la reflexión, en el acto de poner sus pensamientos en papel. Era un compromiso que no solo la motivaba, sino que también la desafiaba a ser más de lo que había sido. Sin embargo, entre la euforia de este descubrimiento personal, la inquietud volvió a atormentarla. Así como había florecido este nuevo sentido de dirección, sabía que el camino tendría sus complicaciones. A medida que se comprometía más con sus estudios,
también debía enfrentar la realidad de su situación familiar y las expectativas que podrían chocar con sus deseos de desarrollo. Una tensión interna comenzaba a formarse, y se preguntó si podría mantenerlo todo en equilibrio. ¿Estaría dispuesta a sacrificar lo que fuera necesario para avanzar? Con esas preguntas pesando en su mente, se reunió con su madre para discutir sus planes. La conversación, aunque constructiva, se volvió en un tira y afloja sobre pasión y responsabilidad. Carmen escucharía palabras que la empujaban a reconsiderar sus prioridades, y el amor de su madre no hacía más que complicar su angustia. Refugiarse en sus sueños podría no ser suficiente, tal vez necesitaría tener valor para desafiar a los que ama. El momento decisivo estaba a la vuelta de la esquina, y en su pecho, la batalla de decisiones estaba ya en marcha. Entonces, un mensaje apareció en su teléfono: no olvides la reunión del próximo jueves. Era el primer paso hacia una nueva oportunidad, pero también la representación de todo lo que podía perder. El desafío, profundo y tumultuoso, apenas se asomaba. Tendría el valor para persistir y abrirse camino entre los temores y expectativas. Carmen despertó con la mente despierta y el corazón acelerado. Era el día de la reunión a la que había estado esperando. No solo se trataba de un evento más en su agenda, representaba la posibilidad de un nuevo rumbo, una puerta abierta hacia oportunidades que podrían cambiar su dirección. En su interior, no solo había expectativa, sino una presión abrumadora. Con cada latido, palpaba el peso de las decisiones que debía tomar, la lucha entre sus sueños y las expectativas familiares. Sentada en la mesa del desayuno, su madre la observaba, ajena a la tumultuosa batalla interna que se libraba en Carmen. Decidió hablar, aunque le costaba articular sus pensamientos. Mamá, creo que debo ponerme al frente de mis decisiones, comenzó, sintiendo que su voz temblaba. Esta reunión es importante para mí. Es mi chance de... No te olvides de los estudios, Carmen, interrumpió su madre, con un tono que pretendía ser práctico pero que, en su interior, reverberaba como una advertencia. Las palabras de su madre la hicieron sentir pequeña de nuevo, como si sus aspiraciones se desvanecieran a la sombra de la docencia tradicional que su madre había defendido durante años. Esa conversación quedó flotando en la atmósfera durante el resto del día. Mientras caminaba hacia la universidad, Carmen luchaba contra las imágenes de lo que creía que debía ser su vida, una serie de tareas cumplidas siguiendo el camino de su madre, todas esperanzas propias relegadas a un rincón olvidado. Su mente recordaba los rostros de sus compañeros en la universidad, llenos de aspiraciones y sazonados con valentía. Ella deseaba ser parte de eso. Al llegar al campus, la cercanía de su reunión comenzó a generar una mezcla de ansiedad y emoción en su pecho. A la entrada del auditorio, los murmullos de otros estudiantes la rodeaban, como aves en su ajetreado vuelo. Se sentó en una esquina, intentando concentrarse en las posibilidades que ofrecía esta reunión. El ambiente estaba cargado de energía creativa y colectiva, y cada segundo que pasaba, su deseo de pertenecer a esa dinámica se convertía en un grito en su interior. La charla comenzó, y pronto se dio cuenta de que los oradores hablaban no solo de éxito, sino de autenticidad, de abrazar lo que realmente se es. Se encontraba atrapada en el flujo de sus palabras, absorbida por cada anécdota que hablaba de retos superados y decisiones audaces. Sin embargo, mientras escuchaba, la sombra del conflicto interno también crecía. ¿Qué tal si no encajo? ¿Qué tal si nunca me arriesgo lo suficiente? Cada idea que la inspiraba también traía consigo un eco de sus temores. Luego, un orador principal tomó el escenario. Con una presencia magnética, comenzó a relatar su propia historia de fracasos y aprendizajes. Era un relato desgarrador, pero también liberador. En ese momento de vulnerabilidad, Carmen sintió que algo profundo se movía dentro de ella. El fracaso es solo una parte del crecimiento, decía el orador. De repente, se dio cuenta de que su miedo a decepcionar a su madre podía no ser una razón suficiente para renunciar a sus sueños. Con ese pensamiento resonando en su mente, decidió hacer algo radical. Se levantó antes de que la sesión terminara y se dirigió a un pequeño grupo de estudiantes interesados en seguir un camino similar al suyo. Con voz firme, se presentó, compartió su visión y los alentó a unirse a ella. Al hacerlo, sintió que las cadenas de la indecisión se rompían. Sin embargo, a medida que el aplauso resonaba a su alrededor, una nota discordante apareció en su mente. Podía ver la mirada de su madre, llena de expectativa y amor, pero también de incertidumbre. La elección de emprender este nuevo camino la confrontaba con el dilema de ser fiel a sí misma o ceder ante la presión de las expectativas. Mientras la reunión concluía y todos comenzaban a dispersarse, una sensación de poder y vulnerabilidad convivían en su interior. Había dado un paso hacia lo desconocido, pero ¿a qué costo? Justo cuando giró para salir, su teléfono vibró con un mensaje. Carmen, tengo que hablar contigo. Es importante. Su corazón se detuvo un instante. Sería su madre.
Sería un golpe que podría hacer temblar los cimientos de esa tarde reveladora. La inquietud se apoderó de ella de nuevo, y sintió que el camino hacia su verdadero potencial se tornaba cada vez más espinoso. El próximo capítulo de su vida estaba por escribirse, pero las decisiones que irían con él podrían desviarla de su búsqueda de autenticidad o, por el contrario, hallarla en la fría y dolorosa realidad de la verdad que siempre había temido afrontar. Carmen sintió que las palabras del mensaje resonaban en su mente como un eco insistente. Necesitaba hacer frente a esa inquietud que la acompañaba. Optó por no responder de inmediato. La mezcla de ansiedad y determinación se apoderó de su ser mientras salía del auditorio. Había comenzado algo nuevo, y ese primer paso debía traducirse en algo más concreto. Estaba convencida de que debía transformar su visión en acción. Durante los siguientes días, Carmen se sumergió en la construcción de un pequeño colectivo de estudiantes aspirantes, centrado en compartir no solo sueños, sino también estrategias concretas para lograr objetivos. Trabajaba incansablemente, diseñando un esbozo de lo que quería que fuera un espacio creativo, donde las ideas pudieran prosperar sin las limitaciones impuestas por el miedo al juicio. Cada noche, tras regresar a su casa, Carmen se sentaba en la oscuridad de su habitación, reflexionando sobre el impacto de la jornada. En esos momentos de soledad, las luces de la calle iluminaban brevemente la oscuridad, y con cada destello era como si el universo le enviara un mensaje de apoyo. Eran esos instantes cuando la vulnerabilidad se transformaba en poder para ella. Pero también era una lucha constante entre su deseo de explorar nuevos horizontes y la sombra de las expectativas familiares. La conversación con su madre seguía atormentándola. A pesar de la volatilidad del día a día, Carmen anhelaba poder compartir su proyecto y recibir el respaldo de quien siempre había sido su pilar. Sin embargo, sabía que ese encuentro podría desatar una tormenta de emociones. La incertidumbre la llevó a escribir un plan detallado sobre su colectivo, con cada objetivo claramente definido. Un fin de semana, Carmen decidió que era momento de dar un paso más allá. Preparó un pequeño discurso que pensaba presentar a su madre. Cuando la vio sentada en la mesa, el corazón le palpitaba sin control. Con un ligero temblor en la voz, comenzó a hablar sobre su visión, sobre cómo había encontrado un propósito que la llenaba y la alineaba con sus verdaderas aspiraciones. Mamá, quiero que entiendas que esto no significa que renuncie a mis estudios. Estoy buscando una forma de combinar mis pasiones con el aprendizaje real. Es un camino que elijo porque creo que puedo hacer una diferencia, explicó, sintiendo que cada palabra la conectaba más a su auténtico yo. Pero los ojos de su madre se entrecerraron con preocupación, y eso fue suficiente para que la energía de Carmen se dispersara. Su madre interrumpió: Carmen, esto es un riesgo. Te estás alejando de lo estable para explorar un camino incierto. No me gustaría ver que te lastimas por culpa de una idea que podría no funcionar. El enfrentamiento de sus corazones era palpable. Carmen se sintió atrapada en un dilema. La voz de su madre era un recordatorio de las tradiciones que valoraba, mientras que en su interior, el deseo ardiente de seguir su camino clamaba por ser escuchado. Un silencio pesado se instaló entre ellas. Carmen sabía que su lucha interna no terminaría allí, pero había una chispa que empezaba a iluminárselo todo. Decidida a seguir adelante, eligió no rendirse. Mientras su madre se retiraba a su habitación, Carmen recibió un mensaje de uno de los estudiantes de su grupo, proponiendo una reunión para expandir las ideas del colectivo. Una emoción renovada fluyó a través de ella: podrían crear un espacio significativo, incluso a pesar del miedo. Pero el precio de cada decisión era aún incierto. Con cada paso que daba hacia adelante, el eco de las dudas se hacía más fuerte. La lucha por equilibrar sus deseos y las expectativas no estaba resuelta, y una revelación profunda empezaba a formarse en su mente. ¿Qué pasaría si pudiera combinar lo que quiero con lo que otros esperan de mí? Se preguntó mientras comenzaba a esbozar nuevas ideas. Cuando se giró para buscar inspiración, se encontró nuevamente enfrentada a la luz de la verdad. Su propio poder era una llave que aún no había descubierto. Desbordada de determinación, sintió que había llegado el momento de descubrir su voz. Con la mente borboteando en posibilidades, Carmen hizo una promesa silenciosa a sí misma: no se detendría hasta descubrir el significado real de su propio potencial. Sin embargo, mientras contemplaba su futuro, el temor a los rechazos y la necesidad de afirmación chocaban con su deseo de autenticidad. El siguiente mensaje que llegó a su teléfono fue de alguien inesperado, un antiguo amigo con quien había perdido el contacto desde que comenzó su viaje. Carmen, he estado pensando en ti. Quiero compartirte algo que podría cambiarlo todo. La incertidumbre se transformó en una inquietante curiosidad. ¿Qué podría saber el que podría influir en sus decisiones? ¿Podría este ser el desvío que la llevara hacia su autenticidad o simplemente un nuevo obstáculo en su camino? Carmen se quedó mirando el mensaje, con el corazón latiendo con fuerza. Recordaba a su amigo Javier: siempre había tenido un don para motivar a otros, como un faro en tiempos de oscuridad. Sin embargo, la incertidumbre reinaba en su mente. ¿Qué le podía ofrecer que no hubiera ya contemplado? Decidió responder:
fijando la cita para el día siguiente. Esa noche, la expectativa se convirtió en nerviosismo. Se sentó en su escritorio, rodeada de sus apuntes y esquemas, donde las ideas delineaban un camino a seguir. Pero la ansiedad hizo que sus pensamientos se volvieran difusos. Comenzaba a preguntarse si sería suficiente, si de verdad podría conseguir lo que se proponía. Por la mañana, Carmen se preparó con cuidado. Se puso su chaqueta favorita, una que le hacía sentir más segura, y recorrió el camino hacia la cafetería donde se vería. Cada paso era un ejercicio de autoconvencimiento. Su mente revisaba una y otra vez la idea de que este encuentro podría ser crucial. Las palabras de su madre, el peso de las expectativas, todo eso flotaba como un eco lejano. Al entrar al café, vio a Javier de espaldas, sumido en su celular. Cuando él levantó la vista, sus ojos brillaban con la energía que siempre había tenido. Carmen, ¿cuánto tiempo? Necesitamos ponernos al día, dijo, con su familiar entusiasmo. Se acomodaron en una mesa y, entre sorbos de café, Javier comenzó a compartir su experiencia en un nuevo proyecto innovador, algo que había estado cultivando en secreto. Mientras hablaba, Carmen se daba cuenta de que él había encontrado un trozo de autenticidad en su propio camino. Su voz era contagiosa. Sin embargo, las dudas aún crisparon las paredes de su mente. ¿Y tú? ¿Cómo van tus cosas? Sé que has estado buscando un lugar donde encajar, preguntó Javier, su mirada fijándose en ella con atención. Carmen tomó aire. Era el momento perfecto para abrir su propio corazón. He estado trabajando en un colectivo, un espacio para que estudiantes como yo puedan compartir sus ideas y crecer juntos. Pero últimamente he sentido más dudas que certezas, confesó. La respuesta de Javier fue instantánea. Eso suena increíble. La clave es dar el primer paso. A veces, las respuestas llegan cuando lo menos esperamos. Deberías probar una técnica que utilizo para ayudar a los demás a organizar sus pensamientos y contenidos. Te lo puedo enseñar. Intrigada, Carmen escuchó atención. La propuesta era simple, pero resonaba profundamente en su ser, escribir sobre las inquietudes, los miedos, los anhelos en vez de dejarlos navegar en la confusión. Había algo liberador en esa práctica. Se dio cuenta de que podría utilizar la escritura no solo como un medio de reflexión, sino también como una forma de conectar sus aspiraciones con sus acciones. El tiempo pasó rápidamente, las horas se deslizaron entre risas y reflexiones, y Carmen empezó a sentir una sacudida de energía renovada. Javier la animaba a pensar en grande, a dream big. Tu colectivo necesita tu voz, Carmen. El mundo necesita lo que tienes para ofrecer, insistía, transmitiendo una seguridad que comenzaba a orar el caparazón de la inseguridad que la envolvía. Mientras caminaban hacia la salida del café, Javier le entregó una pequeña libreta. Es para ti. Anota todo lo que necesitas. Puede que encuentres respuestas que ni siquiera sabes que buscas. Esa fue una chispa. La idea de tener un espacio físico y tangible donde registrar su crecimiento y sus aspiraciones parecía sonreírle. De regreso en casa, Carmen se sentó nuevamente en su rincón oscuro. La libreta abierta delante de ella, sintió como si las palabras estuvieran esperando ser liberadas. Sin embargo, a medida que comenzaba a escribir, una sombra de duda la envolvió, recordándole la presión de salir de su zona de confort. ¿Estoy lista para esto?, se preguntó en voz alta. En su mente, la respuesta resonó como un mantra: no lo haré sola. Tal vez la fuerza que sintió aquella mañana con Javier no era solo soporte, era una confirmación de que su voz debía ser escuchada. Con cada palabra que plasmaba en el papel, la idea de que su colectivo podría ser un lugar de autenticidad empezaba a tomar forma. A pesar de los miedos, un nuevo impulso se formaba en su interior. Sin embargo, cuando salió de su habitación, un súbito sentido de alarma la detuvo. Había algo que aún no había considerado. El eco de las palabras de su madre volvía a atormentarla. ¿Cómo podría alinearse esta nueva identidad con las expectativas que esperaban de ella? Carmen sintió que la lucha apenas comenzaba. Con su libreta bajo el brazo, se dirigió hacia la sala. Necesitaba un plan. Tentadores caminos de descubrimiento la esperaban, pero primero debía enfrentar el peso de las decisiones que se estaban acumulando. Mientras el sol caía en el horizonte, una nueva pregunta llenó su mente: ¿qué sucederá cuando el colectivo crezca y la verdad del miedo se confronta con la realidad de mis deseos? En ese momento de quietud, comprendió que el próximo paso era vital. Tenía que decidir no solo cómo crecería su proyecto, sino quién quería llegar a ser en el proceso. Sería capaz de enfrentar los ecos de su pasado y encontrar su lugar en el mundo. La incertidumbre se instaló, pero dejó un rayo de esperanza iluminando su camino hacia adelante. Carmen se sentó en el borde de su cama, la libreta aún abierta sobre su regazo, sus ideas tomando un pulso que cada vez se sentía más real. Las páginas llenas de palabras urgentes temblaban con la energía de su creciente determinación. Sin embargo,
la presión de hacer algo significativo comenzaba a adquirir tintes apremiantes. Tomó un respiro profundo y pensó en lo que Javier había dicho: escribe tus miedos, tus anhelos. Esa noche, decidió ponerlo en práctica. Con cada frase, se sentía más capaz, más alineada con sus deseos. Quiero crear un espacio donde las voces se unan, escribió. Quiero ser la guía que nunca tuve. Sintió que cada palabra la anclaba un poco más a su propósito. Sin embargo, cuando los minutos se convirtieron en horas, la idea de lo que vendría empezó a empañarse con una infinita serie de preguntas. ¿Y si no tengo respuestas para todos? ¿Y si fallo? Esa voz interna, a la que había aprendido a ignorar, se volvió más insistente. Carmen miró por la ventana, la luna iluminaba las calles vacías. La noche tenía una extraña forma de enviarla a un viaje interno, de obligarla a enfrentar no solo su proyecto, sino también su propio sentido de identidad. Determinado a romper el ciclo de autocrítica, decidió arriesgarse. Se dispuso a investigar sobre grupos de apoyo, conferencias y talleres que pudieran agregar valor al colectivo que soñaba. Conectó su laptop, y a medida que exploraba sitios web dedicados a la creación de comunidades, la adrenalina comenzaba a fluir. Notó que las historias de otros la inspiraban, sus fracasos y triunfos hacían eco en sus propias inseguridades. Cada clic era un paso hacia la autenticidad que buscaba. A través de la lectura, Carmen descubrió diversas herramientas para facilitar el diálogo y fomentar la creatividad. Era como si el universo le enviara señales, cada recurso encajando en la estructura de su sueño. Pasaron días, y mientras el calor de la incertidumbre comenzó a disiparse, Carmen se involucró más profundamente en su investigación. Comenzó a escribir correos electrónicos a personas que admira, solicitando consejos y ofreciendo su colaboración. Esa acción, aunque pequeña, la llenó de una energía dinámica. Había algo liberador en abrirse a lo desconocido, mantener la mente abierta a la posibilidad de crear la conexión que había anhelado. Al mismo tiempo, sin embargo, surgió un dilema interno. Carmen sentía la presión de ser una experta frente a un grupo que buscaba liderazgo, pero también sabía que cada persona trae una experiencia única. Tal vez su valor no residía en tener todas las respuestas, sino en ser un catalizador del diálogo. Esa idea la hizo reflexionar sobre su pasado. Recordó momentos en los que había dudado de su voz, pero también se vio a sí misma levantando la mano en clase, defendiendo ideas que consideraba valiosas. Era un impulso natural que, a menudo, había reprimido. ¿Por qué intentar ser perfecta cuando lo auténtico siempre ha resonado más?, se preguntó. Entendiendo este nuevo enfoque, Carmen decidió establecer un objetivo concreto: realizar una reunión informal. Una sesión en la que aquellos que estaban interesados pudieran compartir sus ideas y temores. Sin formalidades, solo un espacio seguro, como el que siempre había deseado. La energía de su idea brillaba intensamente, esta sería su primera acción tangible. Con un nuevo sentido de propósito, se sentó a hacer un plan. Cada paso era una chispa de creatividad, desde la elección del lugar hasta la invitación a los asistentes. Mientras organizaba los detalles, una nueva ola de ansiedad la invadió. ¿Y si nadie se presenta? ¿Y si no puedo ofrecerles lo que esperan? Sin embargo, lejos de rendirse, Carmen decidió que, sin importar el resultado, lo primordial era iniciar el proceso. El crecimiento vendría a través de la acción, y en ese viaje, aprendería también sobre sí misma. Sin darse cuenta, había comenzado a trazar el mapa de un cambio personal radical, un puente entre su inseguridad y su futuro. A medida que tomaba decisiones, la certeza comenzó a florecer. Pero, en el fondo, la inquietud de enfrentarse a su propia vulnerabilidad la seguía acechando. ¿Qué tal si el colectivo crece, pero yo me quedo estancada? Esa pregunta dejó una marca permanente en su mente. En ese momento, el sonido de su teléfono interrumpió su reflexión. Era un mensaje de Javier: estoy ansioso por saber cómo va lo del colectivo. Hablemos pronto. Carmen sonrió. Tenía el apoyo necesario, pero aún debía enfrentar un desafío personal, confrontar su miedo a lo desconocido, aceptar que el crecimiento personal y profesional no sucede en un día. Con una sensación de nerviosismo y emoción a la vez, se sentó en su escritorio y comenzó a escribir la invitación para su reunión. Mientras dibujaba las palabras, un nuevo pensamiento atravesó su mente: que si este espacio se convierte en la ventana que me permita explorar no solo las ideas de otros, sino también las mías. A medida que escribía, la ansiedad se transformaba en entusiasmo. Pero, al mismo tiempo, la decisión de abrir su corazón a todos se sentía cada vez más abrumadora. ¿Realmente estoy lista para ser vulnerable? Esa pregunta flotó en el aire de su habitación, mientras la noche se adentraba en un escenario de infinitas posibilidades. El camino estaba trazado, pero el verdadero reto apenas comenzaba. Con el pulso acelerado, Carmen se dio cuenta de que al abrir las puertas a su colectivo, también estaba decidiendo abrir su propia caja de herramientas internas. ¿Sería capaz de hacerlo?
y más importante, de ser quien siempre soñó ser. La tensión comenzaba a acumularse, dejando su lugar en el aire cargado de expectativa. ¿Qué ocurriría cuando finalmente se encontrara cara a cara con su propio reflejo en el espejo del colectivo? La respuesta aún estaba por descubrirse. Carmen no pudo evitar sentir un escalofrío mientras leía la invitación que acababa de escribir. Las palabras parecían cobrar vida propia, tejiendo un hilo entre su mente y lo que esperaba que fuera un espacio seguro. Era un primer paso, una pequeña revolución personal, pero la idea de que otros pudieran unirse la llenaba de temor. Regresar a esta sensación de inseguridad era un recordatorio brutal de sus propias limitaciones. Era posible que lo que anhelaba se convirtiera en un espejo de sus mayores temores. Sin embargo, a medida que el mensaje se enviaba, sintió una liberación momentánea. El gesto de invitar a otros significaba que estaba dispuesta a mostrarse, a desnudarse emocionalmente ante desconocidos y, en cierto modo, ante sí misma. La mujer que solía ocultarse detrás de una sonrisa y una fachada de pericia estaba comenzando a desafiar esa imagen. La combinación de entusiasmo y ansiedad la llevó a un impulso creativo. Decidió que no se conformaría solo con ser una anfitriona, quería ser una facilitadora, alguien que no solo escuchara, sino que también guiara el diálogo. Quizás yo no sea la experta, pero puedo ser la que conecta, se dijo. En su tiempo libre, Carmen comenzó a preparar un breve esquema de lo que podría ser la reunión. Elegir un tema general que permitiera múltiples facetas de conversación se sintió como una tarea monumental. Su mente daba vueltas mientras buscaba el equilibrio apropiado entre lo estructurado y lo orgánico. Esto no se trataba solo de ella ni de su inseguridad, había una comunidad no vista que la esperaba, y ese pensamiento era tanto aterrador como hermoso. Cada idea que anotaba era un ladrillo en la construcción de su independencia emocional. Carmen comprendía que una de las claves de su crecimiento personal radicaba en abrazar la vulnerabilidad, pero esta interiorización estaba plagada de desafíos. Las dudas seguían surgiendo, ¿podré manejar las emociones de los demás? ¿Qué pasará si alguien me cuestiona? Preguntas que se reflejaban en sus propios temores de ser incapaz de lidiar con su propia vulnerabilidad. Así, en noches como esa, Carmen se imaginaba diferentes escenarios. Visualizaba una sala llena de personas, sus voces entrelazándose, riendo y conspirando en una danza de comprensión. Pero esa imagen pronto se desvanecía en pensamientos oscuros, sombras de la falta de preparación. Eso la llevó a un dilema moral. Se preguntó si sería ético hablar sobre la vulnerabilidad cuando ella misma se sentía frágil. Podía servir como guía cuando no siempre se sentía firme. La búsqueda de respuestas se convirtió en su mantra. Decidió enfrentar sus miedos así como otros se enfrentarían a sus propios desafíos. Así surgió la idea de participar en sesiones de formación que la equiparan con más herramientas. Tomar un curso sobre liderazgo o comunicación efectiva podría proporcionarle la confianza que sentía que le faltaba. Carmen asumió este nuevo desafío con fervor. Comenzó a buscar cursos en línea, lugares donde podía ser vulnerable, donde sus inseguridades podían convertirse en aprendizaje. La anticipación de formar parte de un grupo que la equiparía con habilidades más profundas le trajo un aire renovado de propósito. La antigua voz que la cuestionaba empezaba a difuminarse bajo la nueva claridad de su visión. Quiero ser lo que siempre necesité, repitió para sí misma. Transformar su inseguridad en fortaleza se volvería su lema. Pero en medio de ese renacer, un nuevo pensamiento la asaltó, ¿y si este nuevo conocimiento no es suficiente? Se detuvo en seco mirando su reflejo en el espejo. Esa imagen, la de una mujer que inicialmente dudaba de su voz y aún luchaba interna y externamente, la impulsó a cuestionar su propósito una vez más. Así fue como, al anochecer, mientras escribía en su libreta, Carmen se encontró en un punto de inflexión. Estaba lista para iniciar su viaje, pero la realidad de su transformación personal comenzaba a tomar forma. La pregunta del millón apareció sin previo aviso, ¿estaba realmente lista para confrontar su inseguridad, arriesgarse a ser vista y, potencialmente, juzgada? Esa noche, el sonido de su teléfono volvió a romper el silencio. Un correo de Javier, con una simple pregunta, ¿cómo te sientes con la reunión? Estoy aquí para ti. Mientras leía esas palabras, sintió una extraña combinación de alivio y presión. Su viaje, aunque personal, ahora contaba con un aliento externo. La balanza comenzaba a inclinarse. Carmen debía confrontar no solo la búsqueda de su independencia, sino también el constante miedo al fracaso. La fragilidad que había sentido durante tanto tiempo estaba a punto de cambiar su narrativa. Pero en este cruce de caminos, la incertidumbre se cernía, ¿sería capaz de transformar esos desafíos en oportunidades? Las puertas del futuro se abrían, pero el verdadero reto sería decidir que caminaría por ellas. Podría encontrar la fortaleza para no solo ser guía, sino también ser auténtica en su vulnerabilidad. La próxima reunión se acercaba y las respuestas seguirían escondidas en el eco de sus propios miedos. Carmen despertó aquella mañana con el corazón latiendo con fuerza.
Había llegado el día de la reunión de su colectivo. Después de semanas de preparación, incertidumbre y autodescubrimiento, estaba a un paso de convertir su anhelo en realidad. Mientras se arreglaba frente al espejo, miró su reflejo y notó algo diferente, una determinación clara en sus ojos. Estaba lista para mostrarle al mundo quién realmente era. Acercándose al lugar del encuentro, una mezcla de ansiedad y emoción la envolvía. Sin embargo, a medida que iba caminando, las dudas que un día parecieron insuperables comenzaban a disiparse. Había llegado hasta aquí, había enfrentado la crítica interna y la presión externa, y, más importante aún, había encontrado su voz. Al entrar en la sala, su corazón se llenó de orgullo. El espacio, pequeño pero acogedor, parecía vibrar con posibilidades. Al comenzar la reunión, la energía de los participantes se sentía palpable. Cada rostro que se iluminaba con la esperanza de compartir y aprender junto a otros alimentó su convicción. Este es tu momento, Carmen, pensó. Se presentó con seguridad, compartiendo su visión de construir una comunidad donde cada uno pudiera expresarse sin miedo y explorar su autenticidad. A través del diálogo, se sintió cada vez más cómoda. Las historias de los demás resonaban en su corazón, y ella podía ver su propia lucha reflejada en las palabras de los que la rodeaban. Con cada risa, cada momento de vulnerabilidad compartida, encontraba en su propia historia un eco de muchas otras voces, creando un tejido de solidaridad y apoyo. Lo que comenzó como un simple encuentro se transformó en un intercambio significativo donde se validaban tanto incertidumbres como sueños. Después de 2 horas de conversación, una ola de gratitud y satisfacción la inundó. Había logrado conectar con cada persona presente, su vulnerabilidad había permitido que otros también se abrieran. Era un verdadero espacio de crecimiento, donde no solo habitarían ideas, sino conexiones genuinas. Al despedirse, cada participante se sintió empoderado y satisfecho, y el cálido aplauso al cierre del evento resonó en su corazón como una melodía de triunfo. Carmen sabía que había logrado mucho más que solo una reunión, había creado un espacio donde las personas se sentían vistas y valoradas. Ahora podía vislumbrar un futuro lleno de posibilidades, no solo para ella, sino para todos alrededor. La noche siguiente, sentada en su cama, sin poder contener una sonrisa, decidió escribir en su diario. Las páginas se llenaban de reflexiones sobre el evento, sobre cómo su viaje había sido un proceso de autodescubrimiento y crecimiento. Con cada palabra que plasmaba, sentía que una nueva versión de sí misma iba surgiendo, una mujer que no solo soñaba, sino que actuaba. Con el apoyo de su colectivo, decidió seguir desarrollando actividades para empoderar a más personas como ella, que buscaban su lugar en el mundo. Planeó talleres, debates y sesiones de formación. La metamorfosis de su vida se convirtió en una misión clara, ser un puente para que otros también pudieran navegar sus propios miedos y hallar su voz. Unos días después, un mensaje de Javier la sorprendió. Carmen, he visto el gran trabajo que has hecho. Estoy muy orgulloso de ti. ¿Te gustaría compartir tu experiencia en un taller sobre creación de comunidades? Creo que podrías inspirar a muchos más. En ese momento, Carmen sintió que todo su esfuerzo había sido válido. Su historia podía resonar con otros, y su viaje apenas comenzaba. Ese día, Carmen se dio cuenta de que la confianza que había forjado a lo largo del camino no solo le había permitido enfrentar sus miedos, sino que ahora también la posicionaba como líder en su comunidad. El peso del miedo había sido reemplazado por la seguridad y la certeza de que podía ser una guía, no solo para sí misma, sino para otros que necesitaban encontrar su camino. En los meses siguientes, Carmen pudo ver cómo los corazones de personas cercanas se abrían a nuevas posibilidades. En cada reunión, en cada interacción, construía no solo su futuro, sino también un legado de empoderamiento que brotaba de la valentía de su propia transformación. Había cumplido su sueño de estudiar medicina, pero más allá de eso, había creado un espacio donde sus hijos y otros se sentían animados a seguir sus propios deseos. Carmen sonrió. Había conquistado mucho más de lo que alguna vez imaginó. Su vida ya no estaba marcada por un futuro incierto, ahora brillaba con un potencial infinito. Su abuela estaría orgullosa. Y en ese instante perfecto, supo que había llegado al lugar que siempre le había pertenecido, ser la arquitecta de su propia vida. Pero esto no es solo una historia, ahora tú también puedes ser parte de este viaje de transformación personal. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a llegar a más personas. Comenten sus reacciones y teorías sobre cómo podrían superar sus propios obstáculos. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Tu participación puede hacer la diferencia,